¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos desde los estudios de Altavoz MX. Hoy con la diputada Sandra Pámanes, a quien saludamos con gusto, recibimos con gusto. ¿Cómo estás, Sandra? Muchísimas gracias por la invitación, César. Aquí a tus órdenes. Siempre un gusto platicar contigo. Bienvenida siempre y platicar, pues bueno, de la reconfiguración del Congreso, ya una segunda legislatura consecutiva y por ende también cambios importantes. De entrada, ¿cómo se reconfigura ese Congreso y cómo lo ves ahora a diferencia de lo que se vio en la legislatura pasada? Pues mira, yo veo un Congreso plural con una distribución ya después del proceso electoral muy distinta a la del anterior Congreso. Este bipartidismo que dominaba el anterior Congreso pues ya desaparece. Tenemos ahí bien representadas, podríamos decirlo que 3 fuerzas políticas, porque es el PRIAN en sí, porque siguen trabajando juntos, pero está Morena con una buena representación y obviamente MC con mayor número de diputados en esta ocasión por votación directa. Entonces, creo que esta nueva reconfiguración del Congreso nos llama a ahora sí establecer diálogo, a vernos entre pares, entre iguales y a construir una manera diferente de hacer la política desde ahí. Ahora Morena crece bastante y se convierte en una posición estratégica hasta cierto punto en este frente que desde la legislatura pasada se mantiene entre el PRIAN y entre Movimiento Ciudadano. ¿Cómo juega Morena? ¿Cómo has leído el juego de Morena en esta legislatura? Mira, yo creo que se mantienen congruentes con su línea en cuanto a lo que buscan, pero también hay muchas coincidencias. Creo que aún y cuando ellos dicen que ese pleito entre PRIAN y MC no es de ellos, yo creo que también están involucrados en esta disputa política que tenemos hacia el interior, pero creo que sí sus posturas y sus acuerdos siempre vienen muy bien señalados a no favorecer esta crispación que lamentablemente el PRIAN ha querido mantener con el Ejecutivo, y eso ayuda muchísimo a poder transitar en mejores acuerdos. Ahora, la alianza del PRI-PAN, que para muchos pues, fue una alianza monstruosa en su momento, porque nacieron siendo antagónicos. El 2000, el PAN le quita por primera vez el poder presidencial al PRI después de 70 años. Y en Nuevo León se encuentran, pero además se encuentran bastante bien. Parece ser que es una alianza que hoy es pública, pero que lleva de facto muchos años, ¿no? Sí, así es. Digo, por debajo de la mesa muchísimo tiempo, ya establecidos abiertamente, pues apenas en el proceso electoral pasado. Sí creo yo que esta alianza, como tú bien lo señalas, es una alianza antinatura por sí sola, que yo también creo que es una supervivencia de ambos partidos políticos. Por sí solos, ninguno de ellos hubiese podido ganar un solo escaño, ni siquiera en el Congreso y mucho menos las alcaldías. Movimiento Ciudadano obtuvo muchísimo más cantidad de votos en muchas de las áreas donde ellos participaron. Sin embargo, pues obviamente esta alianza, como bien dices, les dio resultados positivos. Ahí tienes a Monterrey, sí, que si no hubiesen estado juntos, pues yo creo que Mariana Rodríguez fácilmente hubiera ganado la alcaldía de este municipio. Bueno, Adrián de la Garza tiene más votos del PAN que del PRI Así en esa es. elección. Sí, y eso es algo que también habría que analizar, ¿no? Cómo es que el PAN se somete a la fuerza del PRI, ¿sí? Cuando esta es una fuerza muy, muy pequeña, muy pírrica, ¿no? Entonces, creo que los acuerdos cupulares que ha tenido el PAN le han venido a desfavorecer muchísimo, no le ayudan en cuanto a su marca ni a su representación ante la ciudadanía, pero bueno, ellos mismos lo han elegido de esa forma, ¿no? Aunque no hay consenso adentro de Acción Nacional sobre esa alianza. Estuvo aquí recientemente el nuevo presidente del PAN a nivel nacional, Jorge Romero, y decía, pues hay que someterlo a debate porque no todos los panistas están contentos. Los que están muy contentos con esa alianza es el PRI, porque en otros estados han desaparecido. Sí, por supuesto. Ahora, si mides también el desprestigio del PRI, pues es altísimo, ¿no? Es el partido peor visto a nivel nacional y incluso ya destinado a desaparecer a nivel nacional y a nivel local también, creo yo. Lamentablemente, estos acuerdos cupulares entre los cacicazgos del PRI y del PAN lo mantienen allí. Entonces, yo creo que sí, la ciudadanía, lo que nosotros buscamos es que abra los ojos, que observen detenidamente quién son en realidad y que no ven por el futuro de Nuevo León, sino más bien en esta confrontación de tratar de limitar o de frenar el desarrollo de un estado como el nuestro. Déjame traslado a la sesión donde se instala la mesa directiva, que fue una sesión además de maratónica, muy polémica, en donde no se supo de dónde salió el voto que terminó inclinando la balanza hacia la propuesta del PRI-PAN.
¿Qué pasó ese día? Pues mira, lamentablemente, tenemos una ley orgánica en el Congreso que marca muy bien a quién le corresponde la presidencia de la mesa directiva, y esto le corresponde a Movimiento Ciudadano. El artículo 52 marca que quien haya obtenido la votación, la fuerza política segundo lugar en las elecciones es quien debe de presidir la mesa directiva, y esto le correspondía a MC. Sin embargo, sometiendo la votación en un madruguete total por parte del PRIAN, se instalan y le nombran a Lorena de la Garza en este cargo, que dicho sea de paso, es lamentable la actuación que ha tenido en esta presidencia del Congreso, porque además de no respetar ni siquiera el reglamento interno para dirigir cada una de las sesiones, pues obviamente lo ha tomado más como un reflector, como atraer la atención, ¿sí? Ahora sí, una vanagloria personal que tiene ella, y que lamentablemente pues deja mucho que desear en la institucionalidad y el respeto que debe tener hacia todas las fuerzas políticas ahí representadas. Entonces, pues se da lamentablemente esta situación, un voto por ahí que nadie conoce ni reconoce, un doble voto que nosotros decimos. Ya lo habían demostrado anteriormente en votaciones en urnas, donde pues manejaban a quien contaba los votos ahí mismo en el Pleno, pues hacía un movimiento extraño dentro de las urnas para tratar... Incluso el grosor distinto de los papeles, Así es, ¿no? ya nos había pasado con las elecciones de fiscales, claro, y lo vuelven a hacer ahora al momento de contar un doble voto, ¿no? Entonces, pues de esa manera se instala. Yo digo que es al final de cuentas, es una presidencia espuria, podríamos decirlo así, porque está totalmente fuera de la ley y además hecha a base de un fraude en cuanto a la votación. O sea, ¿se supo en algún momento de dónde salió ese voto? Porque al final recaía ya sea en la bancada de Morena o en la diputada del Verde, que en algunas ocasiones sí se ha inclinado por ayudar de alguna manera al bloque del PRIAN. ¿Se supo de dónde salió ese voto? Sigue sin saber. Pues mira, al final de cuentas, cada uno de quienes participamos en esa votación, porque sabíamos de las trampas del PRIAN en cuanto a la votación, pues en muchos casos se firmó la boleta, se tomaron fotografías del voto de cada uno de nosotros, porque sabíamos esto. Lamentable, es triste que estas cosas se den. Sin embargo, al final de cuentas, quien expresaba que su voto no aparecía dentro de la urna, aun y cuando sí lo había tomado fotografía, pues era Jesús Elizondo. Él mismo lo expresó y él mismo lo señaló. Entonces, bueno, creo que ahí pudo haber sido la situación que aprovechó en este caso el PRIAN para tratar de imponer, ahora sí, de manera ilegal, a Lorena de la Garza en la presidencia de la mesa directiva. Sandra, déjame pasar a otros temas de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo se encuentra internamente Movimiento Ciudadano después de la elección? Triunfos importantes, derrotas importantes también. ¿Cómo se encuentra hoy el partido a nivel interno? Mira, yo veo un partido que a final de cuentas logra su propósito, que es de instaurarse en Nuevo León como una fuerza política sólida, fuerte, independiente, ¿sí? Sin alianzas, que era muy difícil de entender en algún momento esto, ¿no? ¿Por qué ir sin alianzas cuando la tendencia es hacia crear alianzas con otros partidos políticos? Pero creo que en el caso de Nuevo León ha funcionado. Creo que hay una identidad ya por parte de los ciudadanos de reconocernos como una fuerza política. Hay ya en cuanto a resultado electoral, considerarnos la primera fuerza política en Nuevo León, porque así es, el resultado electoral así nos muestra, aun y cuando efectivamente puede haber, por ejemplo, en el caso de Monterrey, haber sido gobierno en este municipio y después ya no. Sin embargo, creo que independientemente de eso, vamos avanzando y presentándonos frente a la ciudadanía como una opción viable, válida, de reconocimiento, donde puede ser una opción distinta a lo que ya conocemos de este bipartidismo que siempre estuvo muy incrustado en la política de Nuevo León. ¿Y qué tiene que reestructurar Movimiento Ciudadano para ser una opción todavía más sólida, más viable en el 2027, en donde además se renueva la gubernatura, que va a ser importantísimo? Sí, como yo te lo he mencionado en otros momentos, creo que tenemos que pasar desde solamente ser un partido de figuras importantes, tenemos que pasar también a un partido de base, de participación ciudadana más activa, de fortalecer liderazgos regionales, ¿sí? Donde cada uno de ellos se le reconozca y no solamente depender de la figura única de alguien que, como es el gobernador, por ejemplo, pudiera estar jalando la fuerza de todos los demás. Entonces yo sí creo que ese es el camino, ese es el proceso que tenemos que seguir en este momento, en el que podamos identificar a esos liderazgos, sobre todo que son con una auténtica fuerza en cada uno de los municipios o distritos, y de ahí apoyarles a presentarse frente a la ciudadanía como opciones de gobierno.
Yo creo que esa es la tarea que sigue. Sí, tenemos que hacerlo de esa 2027. manera. Así es. Con Samuel García, 3 años, pues importantes, de logros en algunos casos, otros pendientes también. ¿En qué momento se vive el gobierno de Nuevo León? ¿Cómo está el gobierno de Nuevo León que encabeza Samuel García? Bueno, fíjate que yo creo que la primera parte fue como reconocer los errores y afrontarlos. En este momento yo creo que ya hay una etapa de madurez de cada uno de los proyectos, de concretar muchos de los proyectos que iniciaron hace 3 años. Son 3 años valiosísimos, donde tiene que privar el acuerdo, la conciliación entre el poder ejecutivo que él representa con los demás poderes en el Estado y también frente a la ciudadanía. Tenemos que hacer esa reconciliación que debe haber entre un gobernante y los ciudadanos y responder a cada una de las exigencias que ellos tienen. O sea, reconocemos muy bien que la ciudadanía está exigiendo transporte público de calidad. Bueno, hay que resolverlo. Entonces, yo creo que estos 3 años que vienen tienen que ser para ello. Y 3 años además que suelen ser más complicados los segundos 3 años porque es una curva en donde ya el ciudadano tiene cierto desgaste hacia sus autoridades judicial, legislativo, ejecutivo, proyectos importantes por concluir, las líneas del metro, por ejemplo, y esto viene hacia el presupuesto. ¿En qué momento se encuentran del tema del presupuesto? A 6 días, una semana prácticamente, de que se entregue el presupuesto. En años anteriores ha sido una reconducción del presupuesto. En este año, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la intención? La intención tiene que ser presentar esta propuesta de ingresos y egresos para el Estado, este presupuesto general. En esa vía estamos. Yo creo que el gobierno del Estado ha tendido la mano y ha puesto la mesa para las negociaciones con las demás fuerzas políticas. Tiene que haber un nuevo presupuesto. La reconducción, aún y cuando está dentro del marco legal, ya no es suficiente para poder concluir con todos los proyectos que se tienen y eso hay que reconocerlo. Entonces, yo creo que de ahí viene también lo que te menciono acerca de esta madurez política, de que tenemos que alcanzar acuerdos, que tienen que ir más allá de cualquier filia o fobia política, sino más bien viendo por el bien de los ciudadanos. Entonces yo espero que en estos 5 días que faltan, el tesorero del Estado llegue al Congreso, presente este documento completo y al final de cuentas dentro de los grupos legislativos estemos en las condiciones de analizarlo y sobre todo aprobarlo, ¿sí? Siempre con mucha responsabilidad, porque tampoco es la misma cobija para todos, digo yo. Entonces, si les tiras de un lado, vas a descobijar a otros. Entonces, tiene que alcanzar para resolver estos problemas que sí tenemos, para apoyar a los municipios, pero al mismo tiempo para darle, concluir todas estas obras públicas que son en beneficio de la ciudadanía. Y hablando de la figura del gobernador, en este momento hay diputados del PRI y PAN que buscan llevar a juicio político al gobernador del Estado. ¿Cómo lo toman desde Movimiento Ciudadano? ¿Cómo lo Mira, a mí me parece una farsa total y vamos nuevamente a que es lamentable cómo una comisión anticorrupción se ha utilizado únicamente, nuevamente, solamente para el reflector político de Lorena de la Garza. O sea, así como utiliza lo que es la presidencia del Congreso, lo mismo quiere hacer ahora con la Comisión Anticorrupción. Y eso es muy lamentable, porque lo único que busca es acrecentar esta crispación o esta confrontación entre un poder legislativo y un poder ejecutivo cuando la ciudadanía ya no desea eso. Esta Comisión Anticorrupción, mencionaba yo, que más parece una oficialidad de partes del PRI y del PAN, porque lo único que revisamos ahí o tenemos son expedientes de denuncias que presentan los líderes de estos 2 partidos políticos y que después de allí pues simplemente quieren que procedamos a juicios políticos en contra del gobernador. Entonces es improcedente totalmente. Yo lo he mencionado, hay una ley de juicio político que se tiene que respetar. Digo también que ellos la han cambiado y parece que es la ley de revanchismo político porque eso es lo que buscan y entonces ahí es donde no creo que podamos avanzar. Por alguna razón, el día que tuvimos esta sesión de comisión, pues simplemente se declaró en permanente, pues porque simplemente no tienen los elementos ni la sustancia para poder avanzar jurídicamente en un proceso en contra del gobierno del Estado. Difícil que el juicio político se concrete. Se ha intentado en otras ocasiones con otros gobernadores y no ha pasado. No, no es posible. Digo, a final de cuentas también la Suprema Corte de Justicia ha emitido muchas sentencias en cuanto al respeto y al debido proceso y aquí no se ha cumplido el debido proceso en contra de la persona que en este caso están señalando. Hay otros juicios en contra también del secretario general de gobierno que están en la misma condición. Entonces, pues simplemente a veces les digo yo que parece que depende de cómo amanezcan, ¿no? Del estado de ánimo que amanezcan y abren el cajoncito, sacan un expediente y dicen, bueno, pues ahora vamos contra el gobernador.
¿verdad? Y ahí lo tienen, ¿verdad? Y luego duermen otro expediente y luego dicen, bueno, ahora vamos a sacar otro expediente, bueno, ahora vamos contra Javier Navarro, ¿no? Entonces, creo que no es posible estar transitando en la política de Nuevo León de esa forma, y ahí es donde, si el gobierno del Estado ha mostrado madurez para alcanzar acuerdos, creo que de la misma manera el PRI y el PAN, aún y con personajes como Lorena de la Garza, tiene que transitar de la misma manera. Ahora, pasando a temas que son muy recientes, Santa Catarina, Jesús Nava pasa primero del PAN a Movimiento Ciudadano, ahora Movimiento Ciudadano a Morena. De entrada, ¿cómo lo tomaron internamente en el partido? Sabemos que eres una de las figuras más importantes del partido a nivel local. ¿Cómo lo recibieron? Me imagino que se lo esperaban. Sí, ya lo esperábamos. Desde hace tiempo él mismo había mostrado esta también separación o este alejamiento que había demostrado con el gobernador del estado y obviamente también con Movimiento Ciudadano. Lamentable. Creo que es muy lamentable porque a final de cuentas lo que esperamos es que haya resultados hacia la ciudadanía, independientemente de cualquier diferencia política que podamos tener, porque se pueden dar hacia el interior. Sin embargo, creo yo también que, y como lo ha mencionado también Miguel Flores, nuestro coordinador, pues la verdad es que ya se había convertido en un lastre para el Movimiento Ciudadano. Su comportamiento, su manera de actuar, los resultados que ha tenido, las observaciones incluso que tiene en su cuenta pública, etcétera, son situaciones que la verdad dejan mucho que desear y se alejan totalmente de lo que Movimiento Ciudadano desea como gobierno. Entonces, pues al final es una decisión personal que él toma. Yo agradezco también, por ejemplo, en el caso de Marisol, que es nuestra diputada también de Santa Catarina, sí, Marisol González, y ella permanece con nosotros y ella está muy clara en decir mi responsabilidad es con los ciudadanos de Santa Catarina, pero también con la fuerza política que me apoyó a hacer esto realidad. Y ahora en temas del Congreso, en la agenda que tienes hoy para el Congreso, con la experiencia que evidentemente llevas en tu trayectoria, ¿cuáles son los temas a resolver del diagnóstico de la ciudad, del diagnóstico del Estado? Queremos aportar mucho a toda esta ley de movilidad, por supuesto, a estas tarifas con sentido social, que incluso Rocío Montalvo ha presentado y nosotros queremos apoyarlo también. Pero también hay un tema muy importante que tú sabes que me apasiona, que es el tema de las mujeres. Claro. Sí, ahí tenemos una ley de acecho que Valeria Macías ha estado impulsando y que queremos hacerlo también realidad. Queremos hacer realidad también la protección de los niños, niñas y adolescentes en cuanto a la violencia vicaria o por interpósita persona. Entonces creo que esas son las iniciativas que busco impulsar, que sé que hay una voluntad importante por parte de cualquier fuerza política, porque así lo han manifestado, para que puedan ser aprobadas y así fortalecer nuestro Código Penal y nuestro Código Civil en Nuevo León para proteger los derechos de todas y de todos. Y al cierre del año se ve una especie de tregua ya, al menos por épocas navideñas, en el Congreso de Nuevo León. Sí, yo espero que sí. Mira, yo creo que después de este proceso de aprobación del presupuesto, que yo deseo que se dé y se dé de la mejor manera, creo que vamos a estar en mejores condiciones. La ciudadanía también lo espera. Creo que tenemos que bajar mucho la tensión y la presión, porque también ellos lo resienten. Los ciudadanos también lo observan y en muchas ocasiones incluso nos dicen ya dejen de pelear, ¿no? Entonces sí tenemos que ir por el diálogo, por concertar, por lograr acuerdos importantes, porque Nuevo León no puede esperar. Entonces, yo espero que al final de este año podamos estar manteniéndonos en esa línea de diálogo entre los tres poderes. Y de ahí en adelante continuar con el próximo año con grandes resultados para la ciudadanía y también con muchas reformas importantes desde el Congreso que nos pueden ayudar también a favorecer la vida de todos. Ahí está la diputada Sandra Pámanes, hoy en Dilemas por Altavoz MX. Sandra, siempre bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, César. Como siempre, un gusto poder platicar contigo y pues a darle. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.